Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Y para la 9ª entrega del podcast, tengo ante el micro a la química y divulgadora científica Débora García Bello. Os prometo que tras escuchar esta entrevista pensaréis: ¿cómo me hubiese gustado que Débora hubiese sido mi profe de química? Porque explica la ciencia de tal forma que uno entiende qué es eso de un jabón sin jabón, o que el agua micelar es, sorpresa, también un tensioactivo. Con ella, hoy vamos a hablar de la ciencia que hay detrás de la cosmética. Y le pregunto, ¿son mejores los filtros físicos que los químicos? ¿Cuáles son los ingredientes antiedad que funcionan según la ciencia? ¿Cómo saber si mi crema lleva ácido hialurónico del bueno? Y además, ¿para qué sirve? ¿Se testan los cosméticos en animales? Débora es además de mi banda, porque las dos pensamos que ante la duda, píntate los labios y que estar moreno es una horterada. Este episodio no tiene desperdicio. Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast y no sabéis lo contenta que estoy hoy de tener aquí conmigo a Débora García Bello, autora del blog dimetisulfuro.es, de los libros Todo es cuestión de química y Que se van las vitaminas, que es su última obra. Tengo que decir que gracias a Débora, gracias a su canal de YouTube, gracias a lo que divulga, yo he perdido un poco esa cosa de, es que yo soy de letras. No entiendo la ciencia, porque se explica tan bien, hace lo difícil tan fácil, que de verdad, seguidla en redes sociales, comprad sus libros, todas las que os creéis que la ciencia no es para vosotras, se puede divulgar, se divulga muy bien, y Débora hace fácil lo que yo creía que era difícil, así que, Débora, sobre todo, gracias por hacer que alguien de letras como yo pueda hablar de la tabla periódica y hable de parabenos y de sulfatos y no se pierda. Así que bienvenida. Muchas gracias, Cris. Y además tenemos algo en común, que nos gustan mucho las barras de labios rojas. Y eso ya sabéis que los labios rojos unen muchísimo. Débora tiene un libro maravilloso que está a la venta ahora, que se llama Que se le van las vitaminas. Y para arrancar esta entrevista, desmonta muchos mitos y algunos mitos alrededor de la cosmética, que son los que con los que vamos a arrancar esta entrevista. Y sobre todo lo que más me gusta del libro, Débora, es la sinceridad con la que arrancas, ¿no? Os voy a leer algo de lo que dice en el libro, que es: yo pensaba que la cosmética no servía para nada, que era solo marketing. Creía que no había ningún principio activo que penetrase en la piel, porque esta era una barrera infranqueable. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Pues conocer la ciencia que hay detrás. Es que esto lo repetía una y otra vez, pero sí es una barrera infranqueable. Pero incluso cuando estaba estudiando la carrera de química, estaba convencida de ello. Y hay una anécdota que cuento en el libro, que es que ya había acabado, yo no sé si estaba en último curso o estaba a punto de acabar la carrera, que mi madre me regaló un pack de productos cosméticos y hice que lo devolviese. O sea, mala hija total. Y porque dije, pero esto es toda una tontería. Y empecé a enterarme realmente de que la cosmética es una ciencia gracias a muchos compañeros químicos que se metieron en el mundo de la cosmética. O sea, tengo, una de mis mejores amigas, de hecho, es formuladora, trabaja en formulación, tengo otras amigas que trabajan más en tema más de venta y demás, pero que son químicos de formación. Y dices, claro, es que para esta industria piden químicos, es que se necesitan científicos, es que las cremas las desarrollan científicos y pasan por los mismos mecanismos de ensayos científicos, que hay que estudios clínicos que hay que verificar y siguen el método científico. Y si algo sigue el método científico, es ciencia. Y entonces fue pues como un bofetón de realidad, de voy a dejar de decir sandeces como la piel es una barrera infranqueable, que es mentira, y a investigar un poquito más de qué va el tema. Y ya llevo unos años. Y luego dices una cosa que es muy cierta y en la que yo insisto. Tú dices que las cuestiones estéticas no siempre son tan triviales como pueden parecer a simple vista, ¿no? Porque la cosmética también es salud, ¿no? Y que la cosmética puede tratar problemas tan graves como el acné, la dermatitis, la psoriasis. Claro, es que tú piensas en cosmética, yo siempre que digo en una charla o algo, voy a hablar de cosmética, pensamos en cremas antiedad y ya está.
Pero no es solo eso. O sea, cosmética es desde la pasta de dientes, el desodorante, a una crema para tratar el acné, que el acné no son 4 granitos, puede ser algo realmente grave y que te impida vivir. O sea, yo, por ejemplo, tuve un problema de acné bastante leve, ¿no? Pero mi mejor amiga, en la adolescencia, por ejemplo, tuvo un problema de acné bestial que hasta le afectaba a la hora de relacionarse con la gente y de salir a la calle. Es decir, problemas que decimos, no, es que es solo estética. Hasta que no tienes un problema de verdad, no te das cuenta de que eso de solo estética es una tontería. Uh-huh. Me gusta particularmente, y quería arrancar, hay un capítulo en tu libro que me gustó mucho en el que hablas sobre cosmética y cáncer. Y te lo agradezco de verdad porque es de las pocas veces que esas dos palabras juntas es en positivo, y es cómo la cosmética puede paliar alguno de los efectos de la quimioterapia o de la radioterapia. Antes de entrar en materia, y aunque lo hemos visto en otros capítulos del podcast, creo que hay como una teoría de la megaconspiración, como si los laboratorios químicos estuviesen ahí o las grandes marcas de cosmética nos quisiesen engañar o nos quisiesen intoxicar. ¿Por qué nace toda esta tendencia de la quimiofobia? Porque hay gente que en cuanto les dices, no, es que esta crema tiene un filtro químico. No, pero yo lo que quiero es una cosa natural. ¿De dónde viene eso, Débora? Yo me lo pregunto. O sea, tengo teorías. Pienso que, por ejemplo, cómo se da la ciencia en los colegios, se da como si fuese algo que no está en nuestro día a día. O sea, tú vas a una clase de química y a lo mejor lo primero que haces es estudiarte estos elementos de la tabla periódica y las valencias y aprender a formular, que nadie sabe lo que hace. O sea, si estás en tercero de la ESO, aprende a formular, esto va con esto, cambio de numeritos, no sabes ni lo que haces. Y entonces tienes esa imagen de, eso son cosas que hice en esa clase o que ocurren en un laboratorio, pero que la química no es la composición de mi piel y del aire y de la ropa que llevo. O sea, que ya se explica de una forma muy alejada. Y luego, la propia palabra química está pervertida en parte porque siempre que hablamos de algo químico a nivel de noticias suele estar relacionado con algún tipo de catástrofe, ¿no? Un vertido químico, intoxicación, ¿no? Va asociado siempre a estas palabras. Entonces, claro, entre la imagen que tenemos de la infancia, lo que es la química, y luego en la edad adulta, con este tipo de noticias, ya química es una cosa que da un poquito de miedo. Entonces, yo creo que nace de ahí. Seguramente que hay otros muchos factores que yo, porque no lo sé, o sea, me gustaría saberlo, porque cuando la gente que realmente sabe de química no le dan miedo estas cosas, lógicamente, porque sabe, la química es absolutamente todo. O sea, es tan química el agua como una planta o absolutamente todo. Claro, y en el sector de la cosmética creo que tampoco ayuda todo el tema de cosmética, que se ha puesto tan de moda, ¿no? Cosmética libre de tóxicos. Sí, es que eso me parece terrible. Ya me parece terrible en cualquier sector. En alimentación está como muy de moda el poner el sin. Y claro, tú cuando dices sin tóxicos, es que claro, ahí está un poco, ya incluso se salta en parte el reglamento, desde mi punto de vista, que no se lo debe saltar cuando vemos ese tipo de anuncios, ¿no? Pero claro, tú cuando ves lo de sin tóxicos, piensas, claro, entonces los de al lado lo llevan sustancias tóxicas. Piensas, ¿es posible que salga a la venta un producto en una farmacia incluso y que lleve sustancias tóxicas? No, obviamente no. O sea, decir que un cosmético es sin tóxicos es tan absurdo como decir, pues sí, cosmético, yo qué sé, sin sida, sin una barbaridad. Claro, es que no tiene ningún sentido. O sea, ¿y qué piensas? ¿Que el resto están contaminados? Digo lo del SIDA porque hubo un alimento que tenía unas manchas rojas y hubo un bulo de, es que lleva... No te vas a contagiar de nada, o sea, es imposible, ¿no? Y con los cosméticos, pues pasa un poco eso, no tiene ningún sentido. Entonces yo creo que esa publicidad nace de que ya existe cierta ignorancia en temas científicos y entonces pues nos vamos a aprovechar de ella. Y entonces pongo el sin tóxicos y ala. Claro, no tiene ningún sentido porque ¿cuáles son los controles? ¿Cómo le puedes tú asegurar a cualquiera que va a un supermercado y se compra un champú, que ese champú es completo, que ha cumplido, absolutamente cumple con la ley, ha pasado todos los controles? Bueno, pues en la Unión Europea, pero en todos los países, tiene su propio reglamento. En la Unión Europea tenemos un reglamento, además está fenomenal, porque es un reglamento muy contundente en el que te aparece cómo tienes las normas de fabricación de un producto, el listado de ingredientes que puede llevar cada producto, en qué concentración, en qué tipo de producto, es decir, pues una sustancia, una pasta de dientes no la puede llevar a lo mejor, pero sí una crema hidratante, etcétera. Eso viene todo súper especificado en ese reglamento. Normas de etiquetado, de envasado, todo está en ese reglamento. O sea, a mí me parece un reglamento fetén.
Y luego además tenemos organismos que lo regulan que son absolutamente independientes. Tenemos la EMS, la Asociación Española del Medicamento y del Producto Sanitario, que es la misma que regula cualquier medicamento, regula también los cosméticos. Entonces, tienen que pasar varios filtros. Primero, que estén fabricados acorde al reglamento, la EMS lo va a revisar, que no haya ninguna sustancia tóxica ni absolutamente nada, porque la composición va en la etiqueta y tiene que ser tal cual como es. Entonces, todo está muy controlado y por organismos de fuera. O sea, ya solamente la empresa que lo fabrica, lógicamente, tiene sus controles de seguridad, pero luego tenemos un organismo de fuera que controla que todo eso se cumple. Entonces, es imposible que llegue al mercado una crema que se haya saltado todos estos pasos, que se salte el reglamento y que se salte la supervisión de la EMS. Y en el caso de que hubiese algún problema, porque puede ocurrir que en una partida de una crema, por ejemplo, pues haya, pues como ocurre con la alimentación, ¿no? Que haya algún patógeno, que haya pasado algo, e inmediatamente eso se comunica, la crema se retira del mercado, o sea, se saltan todas las alarmas. Hay como mecanismos si, de todos seguridad. Los mecanismos, igual que si ocurriese con un medicamento, que puede pasar, que en la fabricación de un medicamento haya habido pues cualquier problema. O sea que todo esto está súper controlado. Es imposible que haya un solo cosmético a la venta legal, o sea, quiero decir, en una superficie comercial legal, no que luego lo compras en un mercadillo y a saber, eso sí que se salta todo. Pero legal, es imposible que tenga una sustancia tóxica. En el caso de que la tuviese, se retiraría inmediatamente del mercado. ¿Y cómo es posible que haya cosméticos y marcas que hacen ese tipo de atribuciones? Cosméticos libres de tóxicos. ¿Por qué ocurre? Es que es como no decir nada. Yo, de hecho, siempre digo el ejemplo de aplícaselo eso a un alimento. Tú imagínate comprar unas galletas y que ponga galletas sin tóxicos. Dices, hombre, claro, es que vaya tontería. ¿Cómo van a tener las galletas tóxicos? Pues con cosméticas exactamente igual. Lo que pasa es que, claro, tú cuando pones sin tóxicos ya creas ese miedo de, entonces hay cremas que sí que lo tienen. Y luego aún encima te vas a buscar en internet y, claro, ves palabras químicos que dice, ¿esto qué es? Da igual, si es una palabra que no me suena de nada, súper rara, tiene que ser algo malo. Aunque sea lo más maravilloso del mundo, tiene que ser algo malo. Y te vas a encontrar algún blog o alguna página que diga un montón de tonterías sobre una sustancia en concreto porque tiene un nombre estrafalario. Entonces, entre esa publicidad y luego que te puedes encontrar mentiras por todas partes, pues claro, ese miedo que ya podías tener de serie, pues se fomenta todavía más. Tú decías en el libro, que era una de las cosas que me gustaban, que eso, pues el binomio en positivo de mezclar la palabra del cáncer y de la cosmética. Y tú decías eso, que ni los cosméticos producen cáncer, ni lo curan, ni lo previenen, pero que sí pueden aliviar los efectos secundarios asociados a tratamientos como la quimioterapia o como la radioterapia. En cada caso, por ejemplo, en la radioterapia, ¿qué es lo que ocurre? Pues el efecto secundario principal se suele llamar radiodermitis, que afecta, pues, que te sale, pues, más sequedad en la piel o erupciones. Es algo que puede incluso resultar doloroso, aparte de antiestético, es algo que puede resultar dolorosis. Dolorosis, un nuevo palabra. Un nuevo palabra. Por ejemplo, puede afectar a las palmas de las manos o de los pies, que se te engrosa mucho la piel y eso, y luego se te va como quebrando. Y todos esos procesos, claro, son cosas dolorosas. ¿Y la cosmética ahí cómo nos puede ayudar? ¿Qué cosméticos? Pues ayuda de dos maneras. Una de ellas es a paliar un poco lo que es el dolor y la parte estética, que también es importante. Y luego, para mí, lo fundamental es que ayuda a la adherencia del tratamiento. Es decir, que tú puedas seguir, pues eso, si tienes que aplicarte radio o quimio o lo que sea, que no sea una cosa tan dolorosa por lo que te afecta en el sentido estético y de esto me va a doler, me va a estropear la piel o me va... Claro, favorece esa adherencia de voy a continuar con este tratamiento porque, bueno, por lo menos hay cosas que he conseguido que hacen que me duela menos o que lo sufra un poco menos, ¿no? Que es lo que se llama la adherencia. Y bueno, en realidad tenemos varias cosas. Tenemos desde hidratantes súper potentes, como por ejemplo la manteca de karité, que a lo mejor a personas que tienen la piel un poco grasa sería una cosa que no utilizarían jamás, pero cuando estás en un proceso de este tipo, tanto con quimio como con radio, se aconseja.
pues la manteca de karité pues sí que hace ese efecto súper hidratante y tiene luego, está hecho, claro, tiene una composición... ¿Qué es la manteca de karité y por qué nos gusta tanto y por qué hidrata tan bien? Pues hidrata también, bueno, como cualquier hidratante, hidrata bien porque impide que la piel pierda agua, ¿no? Entonces hace ese efecto de barrera, de que cuando la piel se deshidrata es porque está perdiendo agua constantemente. Entonces hace ese efecto barrera de que no se deshidrate. Y por otro lado, tiene en su composición, tiene en pequeñas proporciones, pero tiene desde antioxidantes, que sí que favorecen siempre la regeneración de la piel, antiinflamatorios. Entonces, todo en conjunto, la manteca de karité, pues es una bomba de salud para la piel. Es un cóctel antioxidante estupendo. Sí. Y bueno, luego hay otro tipo de cosas que pueden ser interesantes, desde, bueno, por ejemplo, utilizar protección solar. Siempre porque, por ejemplo, la radioterapia como la quimio pueden sensibilizar mucho la piel al sol. Entonces, utilizar una buena protectora solar. Y hay cremas de protección solar que, por ejemplo, contienen esta manteca de karité, porque cualquier crema de protección solar a veces no es muy hidratante. Y entonces las tenemos de lo que se llamaba antiguamente pantalla total, ¿no? O sea, sí, que ahí no entra un ápice de radiación. Y muy hidratante con manteca de karité y con antioxidantes y con filtros que no causen ningún tipo de sequedad, como por ejemplo los filtros químicos, de los que hablaremos después. Un poco más adelante. Y entonces, claro, tienen una fórmula perfecta que hace que pierdas la sensibilidad, que no te afecte tanto la sensibilidad. Y en el INCI, que es la etiqueta de los cosméticos, ¿cómo aparece la manteca de karité? Con shea butter. Shea butter. Eso, pero bueno, yo lo para digo que lo entendamos, en Spanglish. En Spanglish. Vale. En la parte de la quimioterapia hablabas de una cosa muy interesante que son los jabones sin DET. Sí. Vamos a explicarlo un poco porque a veces un jabón sin jabón, pero ¿qué es un jabón sin jabón? Débora, explícanos un poco cómo son los sulfatos, cómo son esos jabones sin jabón y por qué se recomiendan en el caso de la quimioterapia. Porque un jabón, tú cuando haces un jabón, en realidad utilizas un ácido graso y lo haces reaccionar con una sustancia que se llama base y te sale algo que se llama jabón, ¿no? Y esa cosa que se llama jabón tiene un pH muy alto. Y entonces eso, pues claro, nuestra piel pues que tiene un pH en torno a 5 o 6, depende de la parte del cuerpo, pues si tú utilizas un jabón, pues claro, es muy fácil a lo mejor pasarte de pH y tener un jabón pues de pH 7 o para arriba, ¿no? Los geles de ducha no, están ya regulados para que tenga menos. Pero tiene esa componente que puede ser un poco más agresiva, que reseque, que te deje la piel un poco tirante, esas cosas que si tú estás totalmente saludable no pasa nada, pero si estás en un proceso de tratamiento oncológico, pues claro, puede ser lo peor. Y entonces hay otro tipo de sustancias que hacen el mismo efecto que un jabón, porque un jabón al fin y al cabo lo que hace es romper la tensión superficial del agua, ¿no? El agua por tensioactivo. Es un tensioactivo. Entonces, cuando ¿Has rompes... visto? Muy bien. Ya eres te veo en YouTube, es que te veo en YouTube. Es lo que tiene ver a Débora en YouTube, que uno empieza a hablar de tensioactivos. Y bueno, estas sustancias pues hacen que el agua tenga esa capacidad, es como que incrementan la capacidad de mojar del agua, ¿no? Y poder arrastrar la suciedad. Entonces, por un lado, los tensioactivos funcionan de esa manera y luego también funcionan lo que se llaman las micelas, que nos suenan de las aguas micelares, que lo que hacen esas micelas funcionan de forma muy parecida como lo hace el jabón, que es encapsulando la suciedad, ¿no? Porque la suciedad es una cosa grasa, sabemos que las grasas, la grasa y el agua no se mezclan, el agua y el aceite no se mezclan. Y las micelas son unas sustancias que tienen una parte con afinidad por lo graso y otra parte con afinidad por lo acuoso, por el agua. Tienen esa componente que es muy chula. Tanto es así que pueden estar disueltas en algo acuoso, pero en cuanto se encuentran con algo graso, lo rodean, lo encapsulan y entonces se va por el desagüe. Y así funciona, por ejemplo, un agua micelar. Uh-huh. Y entonces, juntando esas dos cosas que las hace un jabón por sí solo, pues podemos juntar tensioactivos o micelares y tenemos un jabón sin jabón. Y bueno, podemos tener sustancias de todo tipo. En los jabones sin DET, por ejemplo, se utilizan sobre todo tensioactivos. Se llaman jabones sintéticos o detergentes sintéticos, de ahí viene lo de SINDET, Synthetic Detergent. Y entonces, claro, no tienen esa propiedad, no son químicamente jabones. Claro, tienen la forma de jabón, que parecen una pastilla de jabón, pero realmente no es un jabón. Creo que el ejemplo más común igual podría ser la pastilla de DAF, ¿no?
que es un jabón sintético. Sí. Es una pastilla de manos, o sea, tiene la forma de jabón, pero realmente es un Sindet. Claro, porque es eso, un tensioactivo o un detergente, que es prácticamente lo mismo, sintético. Y aquí la palabra sintético ya nos gusta. Y bueno, lo hay en pastilla, como lo hay en gel, o sea, en líquido, lo hay de las mismas formas que se comercializa un jabón normal, lo podemos hacer con... Vale, y en el caso de la quimioterapia está bien porque como tienen un pH mucho más parecido al de la piel, resecan menos, ¿no? Esa sería la conclusión, ¿no? O sea, no arrastraría, porque claro, cuando nos lavamos nos interesa quitar la parte grasa, ¿no? Pero una piel normal restablece el manto lipídico, la grasa propia de la piel protectora, la restablece muy fácilmente, pero una persona que está en un tratamiento oncológico no. Entonces, claro, tiene que respetar ese manto lipídico, quitar la suciedad, pero mantener parte del manto lipídico. Vale, en el libro también hablabas que otro de los efectos colaterales de la quimioterapia era el tema de las uñas, ¿no? ¿Cómo se puede, qué recomendaciones dan los expertos respecto a las uñas? Es que se ven afectadas, claro, cualquier cosa de queratina del cuerpo. O sea, ya sea el pelo, ya sean las uñas, se pueden reblandecer porque se debilitan en realidad los enlaces que hay entre la queratina y se pueden quedar más blanditos. Entonces, una de las formas de paliar lo de las uñas, pues es pintarlas. Pero, claro, tiene que ser con un tipo de esmalte que no tenga disolventes que sean muy agresivos, ¿no? Pues, por ejemplo, que no lleve tolueno, que no lleve esas sustancias que pueden ya de por sí reblandecer un poco la queratina. ¿Y eso cómo lo podemos ver, Débora? Imagínate que hay alguien ahora que nos está escuchando que está pasando por la quimio y se va a pintarla y quiere pintarse las uñas precisamente para que no se le debiliten tanto. ¿Qué tiene que buscar en la etiqueta? Sobre todo que tenga silicio. Normalmente aparece la palabra silicio o algo parecido en ese tipo de esmalte. Se venden en farmacias sobre todo, aunque a veces en otras tiendas de cosmética las tenemos, pero sobre todo que estén enriquecidas con silicio. Y que no contengan, ¿cuál era el...? Tolueno, por ejemplo. Sí, puede haber otros disolventes, pero bueno. Ya ¿Y formaldehído? ¿Si lleva formaldehído? Podría llevar, pero bueno, no es lo más habitual. Vale. Ahora voy a abrir un melón, que es un tema un poco sensible, que polariza muchísimo, y es todo el tema en tu libro es el mito de solo compro cosméticos que no han sido testados en animales. Quiero que nos cuentes todo el tema del testeo en animales, si realmente... ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que dice la ley? Y que expliquemos un poco, porque creo que es un tema que, además de sensible, hay bastante confusión, porque en la Unión Europea está prohibido testar en animales, pero quiero que nos lo cuentes tú, que nos cuentes qué dice la ley y que nos lo aclares un poco. Vale, pues sí, está totalmente prohibido testar en animales. Y que esté prohibido testar en animales, porque eso nos lo dice el reglamento y de hecho es una cosa que se fue aplicando como poco a poco para dar tiempo a la industria a que buscase otras fórmulas para testar. En realidad los cosméticos se testan como los medicamentos, ¿no? Pero no podemos utilizar ahora mismo animales. Entonces se utiliza, pues bueno, personas voluntarias, por ejemplo, y luego otros métodos con otras pieles artificiales, etcétera, pero no se pueden utilizar animales. Y esto es 100% efectivo, ya desde 2013 no se puede utilizar para nada. Dudas, porque siempre que hablo de este tema, siempre dudas de, bueno, vale, en la Unión Europea no se testa, pero van a testar fuera. Mentira. O sea, cualquier cosa que se venda en la Unión Europea, cualquier cosmético que se venda en la Unión Europea, tiene que seguir el reglamento de la Unión Europea. Entonces, no puedes hacer cosas fuera, lo hago fuera y luego entro aquí en la Unión y aquí vendo lo que quiera. No. O sea, aunque fabriques fuera, tienes que seguir este mismo reglamento. Entonces, no puedes testar fuera. Y testar fuera quiere decir que no testas ni el producto completo ni ninguno de sus ingredientes. Es decir, nada por separado. No hay nada que hayas testado en animales. Porque tú, para poder venderlo en la Unión Europea, tienes que comprobar que es seguro. O sea, tienes que testar, porque tienes que comprobar que esto es seguro. Y claro, ¿cómo entregas un informe de, mira, he demostrado que esto es seguro y dónde lo has testado? No, tiene que ser, pues eso, con voluntarios o de la forma que haya sido, in vitro, como haya sido. Entonces, no se puede testar nada fuera. Y incluso si se fabrica el cosmético entero fuera, porque esto me lo preguntan muchas veces, pero si es made in China, claro, allí a saber qué hacen. No, aunque sea made in China, si se está vendiendo aquí de forma legal, es decir, no comprándolo de formas extrañas, de forma legal no ha sido testado en China jamás. En animales, en China. Animales. Y
Y claro, y hay muchas dudas de, claro, pero algún ingrediente por separado, o hay marcas que fabrican aquí, pero luego van a vender a China, y entonces allí sí que tienen que testar. Hay muchas dudas con esto. El problema realmente, con la gente que realmente está muy sensibilizada, o que estamos muy sensibilizados con esto, es lo que ocurre en China. Porque el problema es el gobierno chino. Claro, allí sí, ¿no?, sí que se puede testar, y no solo se puede, sino que es obligatorio, no en todos los cosméticos, pero en alguno en concreto, porque tiene alguna sustancia nueva, etcétera, es obligatorio testar en animales. Entonces, claro, ahí realmente los que están haciendo más presión son precisamente los laboratorios que más se critican, que son los más grandes, porque son los que tienen la capacidad de presionar y de si hacen un ensayo de esta manera, pues in vitro, con voluntarios, con piel artificial, entregar esos informes y decirles en China, mira, es que he comprobado de todas las maneras que esto es seguro, deja que lo venda sin tener que pasar por un testeo en un animal. Que de todas formas, un producto que ya se asegura, pues eso, que es seguro, valga la redundancia, cuando llega a China y se testea con un animal, ya tienes esa confianza de que es seguro y ningún animal va a salir dañado de eso porque ya has comprobado su seguridad. Pero claro, al final esas marcas, las que se empeñan en hacerlo de otra manera, son las que realmente están presionando a que China cambie el modelo y se adapte pues a lo que se hace ahora, que es lo que se hace en la Unión Europea. Entonces, bueno, en ese sentido, a veces me fastidia cuando me llegan pues estos mails en cadena o WhatsApps de no compres productos de no sé qué. Y claro, son marcas en general famosas y marcas grandes que dices, pero si precisamente son estas las que pueden presionar y las que tienen el poder de presionar de que las cosas cambien, aparte de que son falsas. O sea, que el sello cruelty free del conejito en los cosméticos que se venden en Europa no tiene ningún sentido. Ningún sentido, es absurdo. Yo es un sello que detesto. Lo detesto porque realmente es la misma tontería que lo de sin tóxicos. Porque claro que es cruelty free, como todos. Como todos. Entonces, claro, pero tú ves ese sello y claro, lo vemos tantas veces que la gente duda. Dice, claro, este es cruelty free. Yo me acuerdo de estar dando clase y tener alumnos que me preguntaban, pues es que yo compro esta marca porque tiene este sello. Ya, pero es que la que no lo tiene también hace lo mismo que esa, exactamente lo mismo, pero no le da la gana de poner ese sello porque es absurdo. No significa nada. Y al final, si esto no se explica bien o si no se populariza esta idea, al final acabarán todas las marcas poniendo cruelty free. Porque sí, porque lo pueden poner absolutamente todas. Bueno, que es un poco parecido a lo que, salvando las distancias, los parabenos, nuestros amigos los parabenos, que son completamente seguros, pero fue la presión que se montó, que muchas han recurrido a quitar de la formulación un conservante que está científicamente probado por multitud de metaanálisis que es completamente seguro, pero fue tal la presión, entonces que estemos seguros que todos los productos que utilizamos en la Unión Europea no han sido testados en animales. Y si no se testan animales, ¿cómo testan los cosméticos? Porque es muy interesante lo que cuentas de la piel artificial. Cuéntanos un poco hacia dónde van esas tendencias, Débora, porque a mí me ha dejado lo de la piel artificial en 3D. Me parece fascinante. Empieza primero por la piel artificial y luego... Vale. O sea, a ver, la piel artificial en realidad es algo como que ya conocíamos, que es cultivar células y hacer que crezcan. Y empezó a investigarse, no tanto para cosmética, sino las primeras pieles, que en realidad se llaman bicapas, porque son como cultivos celulares que se hacen en 2 capas, poco para emular la epidermis y la dermis. Entonces es hacer cultivos y claro, esto es una cosa como muy, bueno, vale, que hago el cultivo y que se me enganche uno con otro para emular lo que es la piel. Esto se puede hacer con células de piel de donantes. Se utiliza, por ejemplo, restos de piel de cirugía plástica, porque se pueden utilizar esas células y empezar a cultivar también, y de cadáver. Y cultivarlas. Claro, es una cosa que puede parecer muy chula, pero es un proceso muy lento, muy costoso y lleva muchísimo tiempo pues conseguir un centímetro cuadrado de esa piel. Y la investigación no empezó tanto por la cosmética, sino pues por ejemplo, para la unidad de quemados, tener una quemadura y tener algo que poner que fuese como la piel, algún tipo de apósito que no hubiese que retirar en el futuro, que aunque hay diferentes apósitos, pues que fuese lo más parecido a nuestra piel y que permaneciese ahí. Y empezó por ahí la investigación. Y ahora ya estamos en un punto mucho más top, que es lo de la impresión 3D.
que es, me parece es algo completamente muy loco. Sí, porque en tu libro decías que una de las limitaciones de la piel in vitro es el tamaño de lo que puedes imprimir, que es muy chiquitito, ¿no? Sí, muy y en pequeño. Cambio con la impresión en 3D, cuéntanos qué es, porque me parece alucinante. Claro, porque tú cuando haces in vitro dejas que la cosa crezca y claro, va creciendo de forma natural a su ritmo y por eso llegas a cosas muy pequeñitas. Pero con la impresión 3D, pues es como las impresoras 3D. Que en realidad imprimen normalmente con plástico, pero ya sabemos que podemos utilizar esos inyectores y meterles otras tintas, ¿no? O sea, de forma genérica se llama tinta, pero puedes meter otros compuestos y entre ellos puedes meter células. Y entonces ir construyéndola como si fuese a medida, ir colocando las células de las que conocemos que tenemos en la piel por capas, ir construyendo como si fuese una impresora 3D. Y puedes hacer hasta 1 metro cuadrado de piel en cuestión de minutos si tienes las células. O sea que, claro, es una cosa, a mí me parece una pasada. Utilizas el andamio, que es el propio andamio de la piel, construyes como un andamio que va rellenando con esa impresión 3D de fibroblastos. O sea, exactamente igual que la composición de nuestra piel, es como si colocases las células una a una. Es una cosa que es una pasada. Lo que pasa es que esto tiene limitaciones, ¿no? Todavía. Sí, claro. O sea, claro, porque, por ejemplo, toda la parte de vascularización de la piel, todo eso de momento no lo sabemos hacer. O sea, ya solamente hacer lo que es la capa del poner, pues eso, las capas de colágeno, de las tintas, todas estas cosas, ya saber construirlas ya es un paso muy importante. Claro, luego eso, que esté basculado el tejido, eso es algo que de momento no, pero todo se andará. O sea, claro. Y no solamente para aplicarlo a cosméticos. Claro, es lo que te iba a decir ahora, general. Que no solamente es interesante para el testeo de cosméticos, sino que imagínate a alguien que es un quemado o no sé, las aplicaciones son infinitas, ¿no? Sí. O sea, claro, es que sobre todo en medicina. Luego, aparte, pues eso, lo de la cosmética. Y claro, lo sorprendente es que realmente el tema de la impresión 3D, los que están apostando más fuerte son los laboratorios de cosmética. Mira, justo me gustaría dar unos datos para que la gente vea por parte de la industria el interés que hay en desarrollar métodos alternativos al test en animales, que en Europa ya no se puede testar, pero para que veáis el interés que hay por desarrollar nuevos métodos de investigación, de testeo, entre 2007 y 2015 se invirtieron la industria cosmética europea invirtió más de 44 millones de euros y entre 2016 y 2020 hay un nuevo proyecto de Cosmetics Europe, que es la asociación que representa a la industria cosmética europea, y van a invertir más de 20 millones de euros en un programa de investigación que se llama LRSS, precisamente para desarrollar alternativas al test con animales. Así que la próxima vez que veáis un sello del conejito cruelty free, acordaros de Débora, lo que nos ha estado contando hoy es completamente innecesario, así que es un mito y lo acabamos de tumbar. Uh-huh. Vamos a abrir otro melón, Débora, que también hay otro mito en tu libro, hablas de estos. Débora, ¿son mejores los solares sin filtros químicos? No. No. Es que hay muchísimas dudas con esto y muchísimas más de las que pensaba. Sí. Esto no sale en el libro porque me pasó esta semana. Sí. De unos compañeros míos de la facultad, químicos doctores, que acaban de tener un crío y me llamaron preocupados de... Químicos. ¿Qué filtro pongo? Porque es que estoy buscando por internet y claro, empiezas a buscar cremas, claro, son... padres por primera vez. Y entonces, claro, tienen dudas de absolutamente todo. ¿Y qué es esto de los filtros químicos? Que leí por ahí que es malo, que tal y cual. No hay ningún problema. Claro, no son químicos especialistas en cosmética, no tiene nada que ver su especialidad. Pero quiero decir que cuando da igual que seas químico o lo que sea, todo el mundo tiene dudas. Y no hay ningún problema. Por lo que contábamos antes de que no hay ninguna sustancia tóxica en los productos cosméticos, ya partiendo de ahí, si algo lleva un filtro químico, pues tienes que estar segurísima de que es un producto seguro. Explicas muy bien y me gustaría que lo contases porque en tu blog también lo hay. ¿Cuál es la diferencia entre un filtro químico y un filtro físico y cómo podemos encontrarlos en las etiquetas? ¿Cómo funciona? El nombre que le pusimos a filtro físico y químico es totalmente arbitrario. Podría haber sido otro que le habría dado la vuelta a la tortilla, ¿eh? Sí. Eso ya para empezar. Los filtros físicos también se llaman filtros inorgánicos.
porque están hechos con sustancias que no contienen carbono en su composición, y eso se le llama inorgánico en química. Y son básicamente óxidos de metales, óxido de zinc u óxido de titanio. Y funcionan un poco... Para que veáis que también es un poco de química, o sea... Sí, claro, química es todas las cosas. Funcionan un poco como un espejo. Yo creo que es la forma más sencilla de explicarlo. Porque llega la radiación ultravioleta y la reflejan en su totalidad. Son sustancias que son muy blancas, y realmente las sustancias que son blancas son tan blancas que son fluorescentes, que reflejan toda la radiación. Que sean fluorescentes, sí. Por eso te quedan blancos, ¿no? Sí, son menos cosméticos. Sí, son menos cosméticos. Y de hecho son sustancias, químicamente son fluorescentes, que eso tampoco sería muy marketingiano, ¿no? Decir, filtros fluorescentes. Que sean fluorescentes quiere decir que cualquier cosa fluorescente absorbe el ultravioleta y lo reemite como radiación visible. O sea, lo vemos ultra blanco, por así decir. Y luego es eso, tienen el contra de que son poco cosméticos, porque son sustancias que son difíciles de formular para que quede el producto fluido, son un poco pesadas, son muy blanquecinas, dejan rastro blanco en la piel, o dejaban antiguamente, ahora se formulan de forma microparticulada o nanoparticulada para que no dejen rastro blanco. Y esos son muy efectivos, pero tienen estos problemas de que además son sustancias deshidratantes, los óxidos de metales en general son deshidratantes. Y en la etiqueta aparecen como dióxido. Sí, óxido de titanio o óxido de zinc, son los más habituales, esos dos. Y luego, filtros químicos. Los filtros químicos se llaman químicos o se habrían podido llamar filtros orgánicos. Que bien nos hubiese venido, sí. Que se hubiesen llamado orgánicos, ahora con la moda que está lo orgánico y lo natural. Pues sí. Pues nos habría venido fenomenal. Se llaman orgánicos porque químicamente lo orgánico es toda sustancia que esté basada en la química del carbono. O sea, son estructuras de carbono. Y entonces funcionan de otra manera. Se llaman, en vez de fluorescentes como son los otros, estos son sustancias cromóforas. Y eso quiere decir que cuando la radiación incide sobre ellas, las transforman en otra radiación de menos energía. Es decir, si llega la radiación ultravioleta, la convierten en radiación de menos energía, es decir, inocua. En este caso, la mayoría emiten en infrarrojo, que infrarrojo es calorcillo. O sea que nos protegerían también de la radiación ultravioleta. Y además los podemos diseñar de tal forma que sean efectivos contra la ultravioleta A, que sean efectivos contra la ultravioleta B. Entonces podemos hacerlos muy, muy, muy específicos. Y hay muchos bulos sobre ellos, porque la palabra químico ahí es el terror. Y no tienen ningún tipo de problema. De hecho, algunos están especialmente diseñados, por ejemplo, para pieles sensibles. Claro, porque uno de los problemas que suele haber es que los filtros químicos pueden ser más sensibilizantes, entre comillas, que un filtro físico, ¿no? Porque al penetrar más en el interior de la piel pueden reaccionar y dar sensibilidad. O sea, que las pieles sensibles y las pieles de los niños normalmente se recomiendan los filtros físicos precisamente por eso. Pero tú apuntas muy bien en el libro y que es muy interesante, ahora hay filtros químicos como el Mexoril, por ejemplo, que no dan ningún tipo de sensibilidad, ¿no? Explícanoslo un poco. No, es que no dan sensibilidad. Es que el problema de los químicos, que no es el problema. Son más estables, ¿no? No, los químicos es al revés. Los químicos son más inestables. Eso. Necesitas alguna sustancia que sea un estabilizador, pues para que no se degrade. Claro, tú cuando una sustancia se degrada se descomponen otras cosas que hay que valorar si esas cosas son sensibilizantes, si penetran más en la piel y demás. O sea, eso está evaluado. Y no es así. O sea, con los que están en el reglamento, los que se pueden utilizar, eso no ocurre. Entonces, una de las cosas que diferencia a los físicos de los químicos es que los químicos se gastan, porque claro, una vez cumplieron su función, cambian de estructura, ya no sirven para eso. Por eso hay que reaplicarse la crema. Efectivamente. Los filtros físicos, en cambio, no. Claro, es como un espejo, o sea, por eso se llama también físico, porque refleja y refleja siempre, no se gastan. Entonces ahí, pues por eso a lo mejor, pues a los niños, a lo mejor para no estarles reaplicando constantemente, pues dices, bueno, pues uso un físico, que hay que reaplicar igual. Porque si estamos en la playa, el niño sudando, se baña, roza. El niño luego suda porque está jugando y pierden igual efectividad, hay que reaplicarlos igual. Pero, por ejemplo, yo soy muy pro filtro químico porque son muy estéticos. Es decir, tú te puedes ir maquillada y con tu crema maquillada y demás, y tienes productos fabulosos de textura, hasta en forma de brumas y demás, que te lo echas sobre el maquillaje, no se te nota nada, porque los filtros químicos son totalmente transparentes. Es que ahora tiene delito no utilizar fotoprotección. Sí. Yo llevo trabajando en cosmética, no sé, 15, 16 años.
Y lo que ha cambiado y la cantidad de fórmulas que se han lanzado es increíble. Entonces es que se puede incorporar de una manera tan sencilla a nuestra rutina de cuidado que no tiene sentido no utilizarlos. Sí, total. Es que además cambió súper rápido. Es que yo me acuerdo de pequeña echar la crema, que claro, era de pequeña, la echabas solo cuando ibas a la playa, ¿no? No había tanta concienciación como ahora. Y era un horror echarse la crema, porque era, claro, crema de niños, protección 50, y claro, ibas untado de blanco que parecías un niño enfermo, y era un horror, se te pegaba la arena, y dices, y ahora en tan poco tiempo... Se ha desarrollado muchísimo. Sí. Otra cosa que tú explicas muy bien y que es importante diferenciar, por eso cuando decimos utiliza protector solar de amplio espectro, es decir, UVA y UVB, que esto lo decimos muy bien, pero Débora, cuéntanos cuál es la diferencia, que lo explicas de una manera genial en el libro, por Dios, haceros con este libro, que se elevan las vitaminas. Cuéntanos la diferencia entre la radiación UVA y la radiación UVB. ¿Por qué decimos que los solares deben llevar las dos? La protección hacia las dos. Hacen cosas diferentes. O sea, la radiación ultravioleta la partimos en tres partes según en tres cachitos según sea más o menos energética. La más energética es la ultravioleta C, pero de esta ya nos protege la capa de ozono. La siguiente más energética es la B y la menos energética, pero es igualmente dañina, es la B. Gran parte ya nos lo filtra la atmósfera, porque, por ejemplo, cuando hay nubosidad, si son, pues, por ejemplo, cirros de este tipo de nube que tiene que es muy vertical, que es muy densa, pues sí, ya esa hace un poco de efecto barrera contra la radiación ultravioleta B. Por ejemplo, las lunas de los coches, pues ya nos protegen mucho de la radiación ultravioleta. O sea, hay diferentes filtros que ya nos van como protegiendo, pero en realidad llega un montón. ¿En qué se diferencia la A y la B? La B es más energética, pero aunque sea más energética, penetra menos en la piel. O sea, la piel tiene las capas epidermis, dermis e hipodermis, que es la de abajo. La ultravioleta B se queda en la epidermis. En realidad solo llega a la capa más superficial. Pero lo que hace es que potencia lo que se llama los melanocitos, los que crean... nos ponemos morenos. Lo que nos ponemos morenos. Entonces activa esos melanocitos para que pues fabriquen más melanina, ¿no? Y luego, además de hacer eso, que podrías decir, vale, está bien, pero si fabrican de más, luego salen las manchas en la piel. Y luego, además, es una reacción tan energética que provoca las quemaduras. ¿Qué hace la radiación ultravioleta A? Pues la ultravioleta A lo que hace con esa melanina es oxidarla. Entonces nos da esa sensación de, qué moreno estoy. Entonces, en realidad, las dos influyen en que tú te pongas moreno. O sea, una porque hace que se genere más melanina y la ultravioleta A porque la oxida y entonces te pones moreno. El hecho de que la oxide es una cosa que dura muy poco tiempo, por eso si tú te pones moreno solo con ultravioleta A es algo temporal. La gente que va, por ejemplo, a darse rayos, nadie se vaya a dar rayos, por favor. Nunca, nadie, por Dios. Pero la gente que va, lo único que hace es, claro, recibir ultravioleta, entonces está oxidando esa melanina y por eso nunca te ves moreno, ¿no? A la semana ya notas que perdiste color y vuelves a ir y caes en ese círculo vicioso. Y la ultravioleta B no se puede utilizar en rayos y lo que haría sería, pues eso, producir mucha más melanina. Vale. Otra cosa de la que hablas en el libro y que es interesante insistir es que la radiación atraviesa vidrios, ventanas, o sea que no nos podemos creer que estamos protegidos. No, es que yo, ¿para qué voy a usar protección solar si estoy en la oficina? ¿Qué pasa cuando vamos en el coche? ¿Qué pasa si estás sentado cerca de una ventana? La radiación atraviesa, ¿no? Sí, no atraviesa toda, pero sí que atraviesa. Y con que atraviese un poco, claro, ya estás desprotegido, porque tenemos que... lo que hay que hacer hincapié es que la radiación ultravioleta es radiación de alta energía y eso tiene implicaciones en que la radiación de alta energía, a partir de la radiación ultravioleta, es radiación ionizante. Y esto significa que puede alterar nuestro ADN. Si algo altera nuestro ADN, es mutagénico. Por lo tanto, es cancerígeno. Entonces, ese es el principal problema. Luego, temas más de me salen manchas, envejecimiento, también son importantes, pero en este sentido, el tema que me parece fundamental es que protejas tus células y protejas tu ADN. Entonces, por eso tenemos que llevar filtros siempre. Bueno, ya que tengo una química divulgadora, por Dios, que alguien nos explique bien qué es esa cosa de los radicales libres que tanto mencionamos. ¿Qué son los radicales libres, Débora?
Químicamente es una cosa difícil, ¿eh? Pero... Bueno, yo siempre digo, para explicarlo fácil, que Boticaria García utiliza una explicación que es muy graciosa. Yo siempre digo que son moléculas malignas que aceleran el envejecimiento, pero ¿cómo funciona esto de los electrones? ¿Qué es lo que les pasa a estas moléculas? Pues son moléculas que les falta completar un enlace. O sea, todas químicamente, todos los átomos pueden enlazar con un cierto número de cosas, ¿no? Por ejemplo, el carbono puede enlazar con 4 cosas. Como tenga algún enlace libre no unido a nada, está como loco buscando a qué enlazarse y arrancarle cosas a lo que tenga por delante. Eso es un radical libre. Y esos radicales libres se producen por la radiación solar, sí. Se produce por la contaminación, se producen incluso cuando hacemos ejercicio, ¿verdad? Sí, vale. Sí. Entonces producimos esos radicales libres que le faltan un electrón y van como locos. Entonces cuando entran en contacto a la piel, ¿qué es lo que nos pasa? Pues en realidad, claro, que la destruyen. O sea, lo que hacen es, la actividad que hacen es destruir, porque junten a lo que se junten, si se juntan, por ejemplo, con colágeno, pues están destruyendo el colágeno. Porque se unan a la molécula que se unan, le intentan arrancar electrones o un átomo o un lo que sea, y claro, lo destruyen. Y si tú modificas levemente cualquier molécula, ya cambia su funcionalidad y ya no sirve para lo que servía. Claro, y entonces la protección solar, ¿cómo nos protege frente a esas moléculas, esos radicales libres? La protección protege de 2 maneras, la protección solar. Por un lado, porque no se producen los radicales libres, o sea, una de las formas más efectivas de producir radicales libres es con radiación ultravioleta. Es decir, hay otras cosas que también, ¿no? Y de forma natural, aunque no hagas nada, lo que se llama el estrés oxidativo de las células, eso ocurre igualmente, ¿no? Pero como para acelerarlo, lo que más lo acelera es la radiación ultravioleta. Entonces, si ya te proteges, pues ya haces que ese proceso ocurra, pero de forma lenta, como ocurriría de forma natural. Y luego podemos curar. O sea, el filtro es para prevenir. Y luego, ¿cómo curar? Pues con antioxidantes. Las sustancias antioxidantes lo que hacen es un poco hacer de barrera de, hey, radical libre, estás aquí, únete a mí y no te unas a otras cosas y deja de destruir a tu alrededor. Claro. Destrúyeme a mí. Sí, como si la piel le dijese, mira, que tengo aquí tocoferol, que tengo vitamina E, coge el antioxidante que tengo de sobra, pero pues no te lleves mi colágeno ni mi elastina, ¿no? Básicamente es explicado eso. A los barrios Sésamo, pero espero que la hayáis pillado. ¿Qué nos pasa en España con esta cultura del moreno? Débora, que hablas también de ello en el libro y haces un poco de repaso histórico. Hablemos de la cultura del moreno. ¿Por qué está tan arraigado y de dónde viene esta cultura? Pues realmente, si nos vamos muy atrás en la historia, estaba de moda estar blanquitos. O sea, esto que hablamos de gente con sangre azul, que viene porque las venas se transparentan de lo fina y lo blanca que era la piel, y eso era lo bonito, porque eso significaba que eras de la nobleza, que tenías determinado estatus y que tu vida ociosa pues no era trabajar en el campo. O sea, la gente morena era la que trabajaba en el campo, ¿no? Era como proletario estar moreno. Hasta que nos hizo la faena Coco Chanel. Ay, Coco, hija mía. Que decidió ponerse morena. Bueno, fue una cosa fortuita porque fue en un viaje que se hizo en barco por el Mediterráneo y cuando regresó a París estaba morena. Y entonces, si Coco Chanel se pone morena, pues eso ya se pone de moda, claro. Y luego, claro, ya representa otra cosa. O sea, ahora ya ponerse moreno quiere decir que ya tienes un estatus como para ir a la playa o navegar. O sea, el tiempo de ocio es tiempo que pasas al sol. Entonces se invirtió ahí totalmente la historia. Hasta nuestros días. Sí, aunque bueno, en realidad lo de ponerse moreno, es que claro, yo pienso en ponerse moreno y pienso en los 90, en la peña esta que se ponía medio naranja. Claro, y entonces digo, es que eso es una cosa horrorosa, parece que no pasó el tiempo. La abuela, ¿te acuerdas de Algo pasa con Mary, la abuela que estaba tan acartonada que tomaba el sol? Pues eso, pues yo a la gente cuando la veo muy morena, digo, no, ¿sabes? Es una cosa, eso ya pasó de moda. Hay 2 conclusiones que tenéis que sacar de este podcast. Uno, respecto a la protección solar, filtros químicos y filtros físicos son igual de seguros. Y luego una afirmación categórica de Débora, que sale en su libro, que me encanta, es: estar moreno es una horterada. Es que es una horterada. Es una auténtica horterada. La última parte, que seguimos enrollándonos aquí un montón con cosas súper interesantes. Débora, quiero que me cuentes, ¿funcionan las cremas? Sí. Las cremas antiedad, imagino que te refieres. Pues sí que funcionan. A ver, en tema de antiedad,
también tenemos que tener en cuenta qué es lo que tenemos que atacar, ¿no? A qué tenemos que hacer frente, porque no todas las pieles son iguales. Algunas personas tienen más arrugas y entonces, claro, necesitas unos activos que son diferentes a una persona cuyo problema principal a lo mejor son las manchas o la pérdida de elasticidad. Entonces, no hay una fórmula, porque muchas veces me preguntan, ¿cuál es el cosmético antiedad? El mejor, dame la marca que me lo compro. No, es el mejor para mí. De lo que llevo probado hasta ahora, este es el mejor para mí, para mi circunstancia y cómo es mi piel. Pero no quiere decir que sean iguales para todos. Según lo que dice la ciencia, ¿cuáles son esos ingredientes, al menos cosméticos, que deberíamos buscar en una crema antiedad? Por ejemplo, o sea, que tengan evidencia científica. Cualquier crema muy hidratante, y hidratante, lo que tiene mayor evidencia es el ácido hialurónico. O sea, cualquier ácido hialurónico ya tiene esa parte de hidratación. Y además tenemos diferentes tipos o diferentes formas de encontrar el ácido hialurónico en las cremas. Porque el ácido hialurónico lo podemos dividir, para que sea más sencillo, en hialurónico de alto peso molecular y de bajo peso molecular. Para que nos lo imaginemos, el de alto peso molecular son como moléculas muy grandes, agregados de ácido hialurónico muy grandes, y entonces se quedan en la superficie de la piel, no tienen capacidad de penetrar. Entonces hacen el efecto barrera, lo que evitan es que la piel se deshidrate, que siga perdiendo agua. Y además el hialurónico es una molécula muy higroscópica, eso quiere decir que capta mucha agua, entonces tendríamos sobre la piel esos agregados de hialurónico pesados y que además captan agua. Entonces es como hacer de barrera frente a la deshidratación utilizando agua. Entonces, en ese sentido, son muy efectivos. Y luego tenemos el ácido hialurónico de bajo peso molecular, que forma agregados mucho más pequeñitos, tan pequeñitos que tienen capacidad de penetrar en la piel. Y al penetrar en la piel, de hecho, se ha medido que no solamente afectan a que la piel esté como más gordita, ¿no? Y que se vea así más elástica, sino que favorece la síntesis de colágeno. O sea, y son cosas con evidencia científica, es decir, se han hecho estudios clínicos. Se han hecho estudios clínicos y se ha verificado que esto es así. Y además se puede medir incluso exactamente cuál es esto no lo cuento en el libro con tanto detalle, pero bueno, te lo cuento. Exactamente cuál es el peso molecular óptimo para que haga cada una de estas funciones. Porque, por ejemplo, si tienes los pesos moleculares se miden, en este caso del hialurónico, en kilodaltons. Si tiene más de 320, es tan pesado que en realidad se quedaría como una capa que nada hace, ¿no? Como una cosa que está ahí como un plasto encima de la piel y que no hace nada. Entonces tiene que tener como máximo 320 el de alto peso molecular. Y el de bajo peso molecular, si te pasas de tan bajo, tiene tal nivel de penetración que podría resultar irritante. Entonces hay como un número óptimo que es el 50 kilodaltons. ¿Y cómo sé yo si mi crema tiene 50 kilodaltons, Débora? Lo normal es que te aparezca. Si algo lleva hialurónico de bajo peso molecular, que es el caro, lo pone. Lo pone en el envase. Y lo pone como ácido hialurónico fragmentado, aparece la palabra fragmentado o la palabra hidrolizado. Cualquiera de esos dos son sinónimos. Ese es el caro, el bueno, el que penetra en la piel, el que tiene. Bueno, el otro también es bueno, pero este penetra más. Claro, y este tiene, además de hidratar, tiene otras propiedades que son más interesantes. Vale, estás hablando de hidratación y ahora os digo, abróchense los cinturones, agárrense a la mesa que se van a quedar muertas, porque en el libro de Débora dice una cosa que es, las hidratantes no hidratan. Explícame esto. Claro, porque pensamos en hidratar y piensas, es algo que me aporta agua a la piel. Y no, eso es imposible. O sea, de hecho, el agua poco se infiltra en la piel, ¿no? En el pelo sí, se infiltra agua y queda a gusto, pero en la piel no ocurre eso. Tenemos, una barrera lipídica que impide que entre o que haya muchas sustancias que no penetren bien. Y entre ellas, pues el agua no penetra muy bien. Entonces, cuando decimos que algo hidrata, lo que hace es evitar que se deshidrate, porque la piel se deshidrata de forma natural. Las células van perdiendo agua y luego, pues la vemos en una piel, pues eso, con menos luminosidad, más apagada y con menos flexibilidad. Lo vemos en que es una piel deshidratada. Entonces, la crema hidratante es antideshidratante. Lo que pasa es que suena fatal. Sí. Conclusión, que realmente no añaden agua, sino que lo que evitan es que el agua ya presente en la piel se evapore, ¿no? Exacto.
Ay, lo que aprendemos hoy. Otro de los ingredientes antiedad que ya hemos hablado en capítulos anteriores, que sí tienen mucha evidencia científica, es todo el tema del retinol, del ácido retinoico, etcétera. Y hay dos que apuntas tú en tu libro, de los que no hemos hablado mucho hasta ahora, que es el tocoferol, la vitamina E, sí, y también la niacinamida, aunque en el programa con Chris los tocamos un poco. Háblame de la vitamina E. Pues a ver, cuando hablamos de antioxidantes, pensamos siempre en la vitamina C, pero la vitamina E también puede resultar interesante. Tiene la misma actividad a nivel antioxidante, es incluso normalmente más económica y a veces tiene ventajas a nivel de formulación. Porque la vitamina C, por ejemplo, es hidrosoluble, entonces está en fórmulas acuosas, y la vitamina E la podemos encontrar en la fase oleosa, que también es interesante que una crema tenga fase oleosa. Entonces, ¿por qué es interesante que una crema tenga fase oleosa? Explícanoslo un poco. Por ejemplo, si tiene algún tipo de lípido, eso ya es fase oleosa en una crema. Entonces, si a ti te interesa tener esa parte de hidratación, pues con ácidos grasos, pues claro, el antioxidante que mejor se va a combinar en esa fórmula, pues a lo mejor va a ser un derivado de la vitamina E, el tocoferol. Y además el tocoferol tiene luego actividad antiinflamatoria. Entonces, por ejemplo, está presente en los buenos after sun. Porque la parte esa de inflamación que nos causan las células, la radiación solar, pues la podemos paliar muchísimo mejor con la vitamina E, porque la vitamina C, por ejemplo, no es antiinflamatoria. Vale, o sea que en las cremas podemos buscar vitamina E y aparece de alguna otra forma tocoferol. Como tocoferol aparece. Vale, esas son las dos formas en las que nos va a aparecer en las cremas. Así que si ponen ácido hialurónico, si es hidrolizado, nos gusta mucho. Si lleva tocoferol, vitamina E, también nos gusta muchísimo. Y luego hay otra que tú mencionas que es la niacinamida, vitamina B3, ¿no? Sí. ¿Qué es? Pues es una sustancia que tiene actividad calmante, sobre todo, que es la parte que más nos puede interesar, por ejemplo, en una crema que tenga algún tratamiento que pueda ser un poco irritante. O sea, ya por ejemplo, una crema para el acné es interesante que tenga niacinamida porque calma. Y en una crema que tenga algún alfa hidroxiácido que puede resultar irritante, pues es interesante que tenga niacinamida. O si nos pasamos con el ácido glicólico, pues nos vendría muy bien. Alguien me está viendo en Instagram. Pues también nos vendría muy bien algo así calmante. Y ahora que estamos hablando, seguro que te lo pregunta todo el mundo te dice, Débora, ¿y tú qué estás utilizando? Pues ahora estoy probando una cosa muy chula que es el Yalu B5, que es un serum Yalu B5. Os lo pondré en las notas del post, ¿vale? Para que sepáis qué producto es y ponerle todos los links. Pues es un serum de la Roche-Posay y hace poquito que salió. De hecho, llevo un mes utilizándolo, pero me parece súper top. De hecho, hasta no voy a escribir un artículo sobre ese producto para que no me digan estás comprada, pero sí por una cosa muy concreta. ¿Por qué te parece interesante? Me parece interesante, bueno, la textura ya es genial porque es casi como echarte agua en la piel, es muy chulo y se llama Yalu B5 en parte porque lleva ácido hialurónico y combina el de alto peso molecular con el de bajo peso molecular, y B5 porque lleva la vitamina B5. Pero vitamina B5, ¿no? Sí, y lleva también madecassoside. Entonces, esos dos compuestos tienen una actividad en una parte del envejecimiento que normalmente no tenemos en cuenta. Siempre pensamos en el estrés oxidativo, en unas cosas muy concretas, pero no pensamos tanto en la inflamación. Una de las causas del envejecimiento es que tengas algún tipo de inflamación en las células de la piel, ¿no? Cuando tienes inflamación, el sistema inmunitario va como a intentar proteger de esa inflamación y lo que hace es generar más radicales libres y lo que hace es fomentar el estrés oxidativo. Entonces es como un círculo vicioso. O sea que por intentar pararlo, la inflamación provoca incluso... Claro, o sea, por un lado daño, dices, ¿no? Claro, provoca más daño a nivel de envejecimiento. Y antiguamente se creía que la inflamación solamente ocurría en pieles sensibles, por ejemplo, con algún tipo de patología, como por ejemplo la diabetes. O sea, la gente con diabetes muchas veces tiene un envejecimiento prematuro de la piel a causa de la inflamación. Pero ahora sabemos que eso ocurre siempre. O sea, la inflamación ocurre siempre. Si tienes una patología, se acentúa, ¿no? Pero ocurre siempre. Por ejemplo, es algo que se acentúa con estar en contacto con la radiación solar, con el estrés, con la polución. Todo eso favorece el proceso inflamatorio. Entonces, este serum en concreto actúa frente a la inflamación. O sea, tanto la vitamina B5, que es la más interesante en este sentido, es antiinflamatoria.
y luego también tiene capacidad de regeneración del colágeno, porque activa los fibroblastos y regenera el colágeno. Y luego, esto además, en combinación con el madecassoside, pues también favorece el tema del colágeno, porque el madecassoside, aparte de tener efecto calmante, está comprobado que favorece, por un lado, la síntesis del colágeno. El colágeno, llamamos colágeno en sí en general, sí, pero hay varios tipos de colágeno, ¿no? Pues la síntesis de un tipo de colágeno y luego previene la desaparición de otro tipo de colágeno, porque ataca directamente, desactiva las enzimas que van destruyendo de forma natural el colágeno. Pues habrá que probarlo, porque yo te tengo a medio metro, no, ni a medio metro, ni a 10 centímetros, y te veo una piel maravillosa. Sí, a mí me gusta porque además estuve probando un montón de cremas así para ya temas de prevención y muchas veces me resultaban un poco pesadas o me afectaban a que cada vez que me la he hecho me sale algún granito, ¿no? Yo siempre tengo que prevenir mucho. ¿Y lo usas solo como serum y encima utilizas una crema? Sí, yo utilizo una crema que es precisamente para el tema del acné y que además tiene Effaclar Duo Plus. Uh-huh. Y, o sea, me trata directamente el acné de que no me ves ningún granito, no tengo nada. Ninguno, pero es que no tienes ni una marca. Esa sí que no falla, o sea, esa no me salto un día sin echármela. Y además, o sea, aparte del tema de que tiene niacinamida para el efecto calmante y luego para el acné, por ejemplo, tiene alfa-hidroxiácidos. Entonces, claro, todo es una mezcla, a mí me parece la mezcla perfecta. Yo no tengo problemas de manchas ni nada. Eso durante el día. Sí. Durante el día uso la bruma de Antelios, sí, de factor 50. Fenomenal. Que me parece una gozada. Además tienen el tamaño bolso. Que lo llevas en el bolso sí, y te vas reaplicando, sí, con lo cual es súper útil. Encima o sea, me maquillo igual, con la raya del ojo, el pintalabios, todo, y antes de salir por la puerta, me lo rocío y fuera. Protección 50. Bien rociado, ¿eh? No os preocupéis que os dejaremos todas las notas de todos los productos que ha mencionado Débora. Y antes de despedir este podcast, yo quiero hacer aquí pues apología de la ciencia y apología de la mujer en la ciencia, y que visitéis el canal de YouTube de Débora y que Débora nos recomiende también a otras mujeres divulgadoras que están haciendo ciencia en YouTube, sobre todo por un tema del algoritmo, que es increíble que nos lo cuente Débora, porque escribió un artículo justamente esta semana, el daño que nos hace el algoritmo de YouTube a las mujeres. Explícanos un poco esto del algoritmo, Débora. Pues, a ver, empezamos a investigar, varias chicas que hacemos divulgación en YouTube, mirando nuestras gráficas de quién nos ve, ¿no? ¿Quiénes sois estas chicas? Luego pondré los links a todos los... Pues están, por ejemplo, Carolina, os doy el nombre de los canales, sí, de OK Infografía, que habla de efectos especiales en el cine, sí, que es un canal súper chulo. Está también Laura Parro, que su canal es Viajando por Planetas, que ella es geóloga y habla de la exploración en Marte, de cosas muy chulas. Están las chicas de Star 3, ¿qué más estamos en ese grupito? A ver, es que quiero decir bien los nombres de los canales. Conecta Ciencia y Cienciacional. ¡Ay, qué bueno! Pues os dejaré todos los links en el post para que echéis un ojo a sus canales de YouTube. Y entonces, ¿qué es lo que habéis comprobado? Pues que todas tenemos, por género, puedes mirar quién te ve en YouTube. Sí. Y chicos tenemos muy poquitos que nos siguen, que es algo que con chicos que hemos hablado que tienen canales también les ocurre, gente que hace ciencia. Es que nos siguen muy pocas mujeres, qué problema, pero luego nos vamos las mujeres a mirar nuestras cifras y también tenemos ese problema. Y cuantos más suscriptores tengamos, peor, peor va el canal. De hecho, yo cuando empecé tenía 50-50. En la actualidad tengo un 15%. La semana pasada lo comprobé, un 15% solo de mujeres que me siguen. Entonces comprobamos algunas cosas de cómo funciona el algoritmo de YouTube. Y una de las cosas que hace es que a las mujeres no les recomienda nunca vídeos de ciencia, a no ser que los hayan buscado de forma activa. Es decir, tú por ser mujer, pues te puede recomendar los clásicos estereotipos de vídeo de maquillaje o de moda, etcétera. Pero no te va a recomendar, si tú no sueles buscar cosas de ciencia, jamás te va a recomendar ciencia en YouTube. Entonces, lo que ocurre es que el estereotipo que ya tenemos en el mundo exterior, en YouTube es como una caja de resonancia, entonces se magnifica ese efecto hasta tal punto de que no se recomienda. Y luego, claro, yo aquí no quiero confundirme con la terminología, no es que sea un algoritmo de que un señor escribe ahí el código de a las mujeres no recomendar, es una red neuronal, ¿no? Es algo que va aprendiendo de la gente que utiliza YouTube. Y una de las cosas que aprende, al parecer, es que a las mujeres no nos interesa la ciencia.
Así que démosle la vuelta al algoritmo, por favor, porque claro que nos interesa la ciencia. ¿Cómo no nos va a interesar todo lo que nos ha contado hoy en este episodio de Débora y todo lo que cuenta en su libro, que se les van las vitaminas? Súper recomendación. Débora, millones de gracias porque lo que aprendo contigo es increíble. Gracias a ti. Gracias a ti. Y me estoy quedando sin voz. Esto me pasa por grabar 5 episodios seguidos. ¡Qué horror! Débora, despídete. Hasta la próxima. Un beso a todos y gracias. Muchas gracias.